500 millones de descargas. Este es el número total de descargas que alcanzó Clash of Clans en su historia. Del total de jugadores activos, la inmensa mayoría de usuarios no han obtenido nada a cambio de su tiempo, más allá de diversión. Ahora imagina que estos usuarios pudieran jugar a un juego similar o mejor, pero con recompensas monetarias. Muchos piensan que esto será posible dentro de poco, gracias a Heroes of Mavia. ¿Y bien? ¿Qué es este proyecto? Heroes of Mavia es un juego de estrategia multijugador Play to Earn inspirado en Clash of Clans, Axie Infinity, Halo Wars y la estética del Overwatch. Se trata de un juego desarrollado por Scryse Studios, un estudio de videojuegos blockchain establecido en Vietnam. Heroes of Mavia será un juego estratégico Play to Earn donde los jugadores se servirán de bases y ejércitos para combatir contra otros jugadores por criptomonedas. Cada jugador puede mejorar sus bases y ejércitos con distintos recursos obtenidos al vencer a otros jugadores. Estos recursos son oro, petróleo y Ruby, uno de los tokens del juego. Mavia es un juego construido sobre la red de Ethereum y se sirve de Arbitrum como solución de escalabilidad de segunda capa. Así, se remueven todos los problemas de congestión actuales de la red de Ethereum. Pienso que el mundo de los NFTs y el Play to Earn constituirá una parte muy importante del futuro de cripto, pero al mismo tiempo desconfío profundamente de la inmensa mayoría de proyectos que salen al mercado. Así que en este vídeo vamos a analizar en profundidad este proyecto y ver si todo el hype y las expectativas en torno al proyecto están justificadas de alguna forma. En este vídeo vamos a analizar la economía del juego, su estructura, su equipo, el roadmap y finalmente sus colaboraciones. Empecemos por la economía del juego. Un juego puede ser extremadamente divertido, pero si su economía no está bien planteada, puede deteriorar la experiencia del juego. En el caso de los juegos Play to Earn, puede directamente arruinar por completo un videojuego y su comunidad. Se podría incluso decir que esta ha sido la historia de todos los juegos Play to Earn o de la inmensa mayoría de juegos Play to Earn durante 2021. Entonces, ¿cómo de sólida es la economía de Heroes of Mavia? La obsesión de Scryse Studios es crear un juego que ante todo sea divertido, pero al mismo tiempo esto pasa por crear una economía sostenible. Existen dos tokens o criptomonedas principales en los que se basa la economía del juego, Ruby y Mavia. Ambos tokens son comparables al SLP y el XS por su división en token inflacionario y token de gobernanza. Sin embargo, existen grandes diferencias en la economía de ambos juegos, y me atrevería a decir que el equipo de Heroes of Mavia, tras ser testigos del fracaso de muchos juegos Play to Earn, ha dedicado mayor esfuerzo inicial a estructurar el modelo económico de este juego. Bien, empecemos por analizar el Ruby, el token inflacionario de Mavia, que los jugadores obtendrán por jugar al juego. Este es el token que se podría comparar con el SLP del Axie Infinity por sus mecánicas. La función principal que presenta Ruby es la de mejorar los NFTs que poseemos en Mavia. El Ruby se usará para mejorar nuestras bases, nuestros héroes y nuestras estatuas, y en su uso será quemado. Además de esto, el Ruby también se puede utilizar para comprar oro y petróleo, dos recursos del juego, acelerar procesos de construcción y para comprar skins y elementos decorativos dentro del juego. Por supuesto, también podemos retirar el Ruby del ecosistema para venderlos. Hay otros usos del token Ruby, como la posibilidad de crear anuncios dentro de nuestras bases, que simplemente se han señalado en algún vídeo, pero sobre los que no se ha explicado muchos detalles. El hecho de que el token inflacionario del juego tenga tantísimas funcionalidades es algo que me hace confiar mucho en el sistema económico que se ha creado en torno a este juego. Vale, ¿y cómo se puede ganar Ruby dentro del juego? En el Game Deck de Mavia se habla de 6 formas de obtener Ruby dentro del juego. Podemos obtener Ruby atacando bases, defendiendo de manera exitosa nuestras propias bases, quitando obstáculos de nuestras bases, a través de los típicos desafíos semanales o diarios, como existe por ejemplo en Axie Infinity, a través de alianzas, esto es la típica beca en los juegos blockchain, y también a través de partidas apostadas, donde los jugadores pueden apostarse una cantidad de Ruby al combatir. Hay ciertos detalles muy interesantes acerca del sistema de depósitos y retiros que explicaré más adelante y que afectan profundamente a la economía del juego. En segundo lugar, contamos con Mavia. Mavia es el token de gobernanza en este juego y tiene una oferta limitada de 250 millones de tokens. No es un token inflacionario ni el principal token recompensa del juego.
al menos no mediante las actividades básicas de grindeo. También poseerá un mecanismo de staking al modo de la XS. Sin embargo, poseerá una función que todavía no hemos visto implementada en AXS a pesar de haber sido anunciada hace ya mucho tiempo. Los NFTs del juego se van a comprar y vender usando Mavia en un marketplace, esto es, en un mercado nativo al ecosistema. Esto es extremadamente interesante y positivo para la economía y el crecimiento de Mavia. Según se promete, el marketplace además apenas tendrá comisiones. Esto es factible ya que se construirá sobre Arbitrum, una solución de escalabilidad de capa 2 de Ethereum. Esto hace que sea muy fácil comprar NFTs con el token Mavia. Recordemos que Axie Infinity debe su increíble éxito a partir de mayo al lanzamiento de Ronin, una sidechain de Ethereum que facilita transacciones gratuitas y semi-gratuitas. Si conoces la estructura económica de juegos Play to Earn, te preguntarás ¿cuáles son las innovaciones respecto a la economía de un juego a la Axie Infinity? Como he dicho anteriormente, los desarrolladores han implementado una serie de mecanismos que incentivan al usuario a mantener sus recursos dentro del juego y a reinvertirlos dentro del ecosistema. Esto no existía en Axie y no es algo que yo haya visto bien ejecutado en ningún juego Play to Earn. El token Ruby, como decía antes, sirve para mejorar nuestros NFTs, siendo así que las propias mejoras de nuestros NFTs ayudan a obtener incluso más Ruby. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos vendedores que quieran retirar sus tokens Ruby para intercambiarlos en alguna plataforma de intercambio? Pues bien, esta actividad no se incentiva de ninguna manera en el ecosistema de Mavia, y es que los retiros de Ruby acarrean una comisión del 15% que es quemada. Al mismo tiempo, depositar Ruby dentro del juego es recompensado y otorga un 10% extra de Ruby acuñado a aquellas personas depositantes. Esta muy interesante mecánica incentiva a depositar Ruby y no a venderlo. Se ha puesto un cuidado y una atención increíble en la creación de la economía del juego, hasta el punto de crear una simulación del modelo económico del mismo con todo tipo de posibles eventos. La intención de los desarrolladores es que el precio de Ruby oscile en torno a $1. De ahí que se introduzcan toda esta serie de mecánicas. Por supuesto, Ruby no es una stablecoin y el mercado, en última instancia, decidirá cuál es su valor. Bien, pasemos ahora a analizar la estructura de este juego. Dentro del juego existen tres tipos de NFTs: tierras, héroes y estatuas. Todos estos NFTs se podrán comprar en el mercado nativo de Mavia con el token Mavia. En Axie, si recordáis, es necesario disponer de 3 Axies para empezar a jugar. ¿Existe en este juego algún requisito para empezar a jugar? Pues sí, las bases son el pilar de este juego. Para poder jugar a Mavia es necesario poseer o controlar una base. Inicialmente se lanzará al mercado un número de bases que, a diferencia de los Axies, son un recurso limitado y pueden ser compradas o alquiladas. Uno puede comprar directamente una de estas bases o bien puede establecer un contrato de alquiler o colaboración con un propietario de tierras, de manera similar a las famosas becas de Axie Infinity. Una de las diferencias es que esto en Axie hasta el momento se hacía de manera manual. Sin embargo, la plataforma del juego dispone de un mecanismo integrado que facilita la distribución de tokens entre el becado y el propietario. Inicialmente se piensa que existirá un número limitado de 100.000 tierras dentro del juego. Esto significa que hay un tope en el número de jugadores, al menos inicialmente. Esto es de hecho así en la versión Play to Earn del juego. Existen planes en un futuro para lanzar una versión Free to Play más adelante. En la isla principal se llevará a cabo el gameplay exclusivo. Si eres lo suficientemente bueno al juego, puedes abrirte paso ganando Ruby a través de una alianza o beca. Al menos esta es la idea original de los desarrolladores, es decir, que puedas empezar a jugar al juego y abrirte paso sin tener que comprar necesariamente una tierra. Si la demanda por jugar al juego aumenta, pero la oferta es limitada naturalmente por el número de bases existentes, bueno, esto es una fórmula para que el precio de las tierras del juego aumente. Al fin y al cabo, inicialmente solo habrá 3 formas de entrar a jugar al juego: o bien compras, o bien alquilas, o bien buscas una alianza. No hay más. Cada base cuenta con una sede que permite mejorar los NFTs que uno posee. Esto se hace gastando Ruby. Al mismo tiempo, gastar Ruby en la mejora de bases permite obtener más Ruby. Este es un bucle económico muy interesante.
El Ruby que se gana en el juego se emplea a su vez para mejorar nuestros NFTs dentro del juego, que a su vez aumentan de valor y que nos permiten generar más Ruby o venderlos por más Mavia en el mercado. Al mismo tiempo, el Ruby inicial empleado en la mejora de nuestros NFTs se quema. Los desarrolladores no se llevan nada de este Ruby quemado. Como dije antes, habrá un número total de 100.000 bases, aunque este es un soft cap o un límite que podrá ser modificado en un futuro por la DAO. Esto es, la DAO puede decidir si aumentar este número en un futuro. Las mejoras que uno lleve a cabo sobre los NFTs que uno posea son permanentes. Esto significa que nuestra base va aumentando de valor con el tiempo. Recordad que siempre podemos vender o alquilar nuestra base y al haberla mejorado, su valor en el mercado también será más alto. Finalmente, cabe decir que existen tres tipos de tierras: comunes, raras y legendarias. La diferencia principal es la escasez y la estética. Parece que habrá alguna diferencia entre estas tierras, como la suerte que disponga cada una. Esto es un recurso que mide la oportunidad de obtener Ruby cuando levantes un obstáculo en tu propia tierra. También las tierras se diferencian por la posición que ocupan en la isla de Mavia, al igual que las tierras del Axie. Por lo que han comentado los fundadores, parece que no hay una diferencia fundamental de gameplay según las tierras que dispongamos. Esto es, Mavia no se trata de un juego pay to win. Los desarrolladores han dejado muy claro que esto es lo último que se pretende lograr. Pasando al segundo tipo de NFTs del juego, los héroes. Los héroes son recursos limitados que se pueden intercambiar en el mercado por tokens Mavia. Las características de los héroes pueden ser mejoradas a su vez con el token Ruby, y también se pueden añadir cosméticos o skins intercambiables por Ruby. Cada jugador puede comprar tantos héroes como quiera, pero en una base solo se pueden equipar 4 héroes al mismo tiempo. Finalmente contamos con estatuas. ¿Cuál es la utilidad de estos NFTs? Pues bien, las estatuas otorgan boosts generales en nuestras bases para mejorar la producción de recursos, cooldowns, etc. Se pueden combinar hasta 4 estatuas al mismo tiempo en una sola base, y cada estatua sirve para mejorar una característica concreta. Por cierto, este es un juego que ha sido creado de manera muy orientada a gremios. Es por eso que existirán lo que se llama alianzas. Esto es, estructuras parecidas a las guerras del Clash of Clans, que permitirán a gremios enfrentarse entre sí por recursos. Esta clase de sistema ha llamado la atención de algunos de los gremios más grandes en el mundo de los juegos blockchain, que han decidido participar e incluso invertir en este juego. Finalmente, es importante decir que este juego podrá ser jugado tanto en ordenador como en móvil, cual siempre es una ventaja. Crysis Studios, el estudio de videojuegos detrás de este proyecto, cuenta con un equipo de más de 80 personas, probablemente a estas alturas con más de 100 personas, todos seniors y veteranos en sus distintos campos, que se dedican a desarrollar este juego a tiempo completo. Se ha señalado más de una vez que hay más de 45 personas involucradas en todo el equipo artístico, algunos de los cuales han formado parte de proyectos tan importantes como Arcane, la serie de League of Legends. La pregunta que todo el mundo se está haciendo: buen Mavia, ¿no? ¿Cuándo se podrá jugar este juego? Pues bien, la beta pública del juego está pensada para el tercer cuatri de este año. Cuando se habla de beta pública, esto es básicamente igual que el lanzamiento oficial del típico juego Play to Earn. Recordemos que Axie Infinity, por ejemplo, en principio todavía se encuentra en su fase alfa. Por tanto, en estos meses contamos con otras oportunidades como el lanzamiento del token, la beta privada o incluso la venta de tierras. Todo esto se está sorteando de una manera muy especial por un proceso de whitelist orgánico a través de la creación de contenido. Os dejo en la descripción un hilo en Twitter donde explico cómo puedes obtener acceso a un puesto de whitelist en estos momentos. Finalmente, cabe decir que algunos de los grupos blockchains, gremios y equipos de cripto más grandes del mundo han apoyado e invertido en este proyecto. Entre otros, Alameda Research, Binance Labs, Animoca Brands, Team Queso, YGG, Merit Circle y un largo etcétera. Si no los conoces, estos son algunos de los nombres más grandes y líderes del mundo blockchain y cripto. Por cierto, nada de esto es seguro, por supuesto. Al fin y al cabo, se trata de un juego que ni siquiera se ha lanzado todavía. Sin embargo, se trata de un proyecto que cuenta con muchas características para poder tener un exitoso lanzamiento. En última instancia, todo dependerá de lo divertido que sea el juego y de los efectos red que pueda generar. Os dejo en la descripción todo tipo de links útiles para seguir estudiando este proyecto. Espero que este vídeo haya despertado tu interés. Esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio.